Saludos a todos detrás de la cámara y bienvenidos a este rinconcito donde usted y yo hablamos de todo un poco y de cualquier cosa. En la noche de hoy vamos a comenzar añadiendo al tema de interés mundial, que es la guerra en Ucrania. Ya países como Lituania, Latvia y Estonia han lanzado el reto a los demás países europeos de no depender de los combustibles rusos, para así no ser chantajeados por Putin. Siendo de estos Lituania el primero en certificar que ya no va a usar combustible de Rusia. Y como dije en el programa anterior, ya comenzaron a salir las imágenes de civiles muertos en Bucha, y Zelensky dice que estos actos barbáricos van a afectar las negociaciones con Rusia en Turquía, mientras que el presidente Biden solicita que se declare a Putin criminal de guerra. Como ustedes saben, Rusia en su defensa ha dicho de que ellos no son responsables por esas muertes, sino que fue el ejército de Ucrania. Pero aparentemente las fotografías de satélite apoyan la versión de que todas estas muertes fueron causadas por el ejército ruso. En un acto que favorece a Putin se reporta la destrucción de un tanque de ácido hidroclorídico por un alegado misil en la región de Lugansk, donde la población cercana ha sido instruida de usar mascarillas, ya que este químico no solo afecta los ojos, sino también a los pulmones y puede causar la muerte por asfixia. Así que inmediatamente los rusos acusaron al gobierno ucraniano, sin mediar una investigación formal, de un ente neutral. Y lo curioso es que la versión que dan los rusos son diferentes. Unos dicen que fue un misil que golpeó el tanque que tenía ácido hidroclorídico, y otro dice que un ejército que estaba en retirada de Ucrania puso explosivos en estos tanques y los volaron en pedazos. O sea que según la versión de los rusos, había un ejército de Ucrania en retirada en el mismo lugar donde había un ejército de Rusia que estaba llegando a la región de Donbass, y no tuvieron un intercambio de disparos entre ellos. Yo me pregunto el por qué el ejército de Ucrania haría un ataque el cual favorece la postura de Putin. ¿Acaso son brutos? O tal vez lo que está pasando es una bandera falsa para desviar la atención de la masacre que hubo en el poblado de Bucha. Tenemos que posponer nuestras conclusiones hasta que se investigue mejor este incidente por las autoridades pertinentes. Y como ustedes saben, las autoridades internacionales que velan por los derechos humanos y por los crímenes de guerra están constantemente en vigilancia de todo lo que ocurre en Ucrania. Con respecto al presidente de Ucrania, Zelensky, este advirtió que Rusia está preparando una gran ofensiva en la región oriental de Donbass, y por eso es que Rusia está reclutando al servicio militar obligatorio a más de 135,000 jóvenes ciudadanos rusos. En el pueblo de Izlum, en la región de Donbass, donde se nos dice que todos son prorrusos y que aman a los rusos, se acusa a mujeres de la población de haber envenenado a soldados rusos. Las noticias dicen que 2 soldados rusos han muerto y 28 están en el hospital después de ser envenenados con bizcochitos, con pastelitos que les ofrecieron civiles cerca de la zona sitiada de Kharkiv. Se dice también que hay unos 500 soldados que sufren síntomas de envenenamiento por bebidas alcohólicas, que aparentemente
las envenenaron antes de ofrecérselas. Yo lo que puedo interpretar de todo esto es que la región de Donbass no es tan pro-Rusia como nos quiere hacer pensar el señor Putin. Relacionado a lo que está pasando en Ucrania, hablemos de las protestas en Europa, mientras que activistas de Greenpeace bloquearon la transferencia de 100.000 toneladas de petróleo ruso entre dos superpetroleros frente a la costa norte de Dinamarca. En Alemania se desarrolló una protesta en automóviles, donde se alega que asistieron 5.000 personas. Las noticias definen que por las banderas es una manifestación pro-Putin. Naturalmente es fácil causar un embotellamiento de carros para luego decir que todos los atrapados en el embotellamiento son participantes de una manifestación. Lo otro que me llama la atención es el reclamo que se hizo en esa manifestación. Y cito y traduzco. Es importante para nosotros, y lo hemos enfatizado desde que comenzó la guerra, que la guerra no sea transferida a nuestra sociedad, ni por los ucranianos, ni por los rusos, ni por los rusos alemanes, muchos de los cuales están en Alemania. Esta es la guerra de Putin, no la guerra de rusos en Alemania, y ciertamente no la guerra de los ucranianos en Alemania. Cierro la cita. Para hacer esta expresión, no era necesario hacer una manifestación con banderas de Rusia, porque si lo que están diciendo es los problemas de Rusia y de Ucrania le competen solo a Rusia y a Ucrania, tenían que marchar con banderas de Alemania, si lo que pretenden es proteger la economía y el bienestar de Alemania. Pero cuando marchan con la bandera de Rusia, a mí lo que me hace pensar es que esta es una marcha planificada por intereses prorrusos. Dejando atrás a Rusia, hablemos de Pakistán. El primer ministro Imran Khan acaba de disolver el parlamento, convirtiéndose hasta nuevo aviso en el regente único, o en otras palabras, en el dictador de ese país. La oposición lo acusa de haber dado un golpe de Estado, actuando en contra de la Constitución de Pakistán. Y ahora se supone que la Corte Suprema decida en contra o a favor de Imran Khan. Un gobierno inestable donde está presente el Talibán, con un estimado de 100 a 120 bombas atómicas, es bien preocupante. Y para terminar la corta charla de esta noche, tenemos que hacer hincapié sobre la situación de los alimentos, donde mientras sube la escasez de alimentos, aumentan los precios. Y mientras sube la escasez de los fertilizantes, las cosechas van a ser menos y por ende aumentan más los precios. Y mientras los agricultores de Ucrania no puedan volver a sus fincas para comenzar la próxima cosecha, va a aumentar más la escasez. Recordemos lo siguiente: en la gran escasez de comida de la Segunda Guerra Mundial, que afectó toda la agricultura en Europa, donde falleció un estimado de 20 millones de personas, la población de la Tierra en aquel entonces era de 2.5 billones de personas. Hoy, en el año 2022, la población estimada del planeta Tierra es de 7.8 billones de personas, o 3.12 más que al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Así que si una guerra similar
a la Segunda Guerra Mundial se repite hoy día, las muertes por hambruna serían más de 60 millones de personas. ¿Y cuál es la buena noticia de hoy? Bueno, con tantas cosas que están pasando en el mundo, es difícil conseguir una buena noticia. Pero si hay una buena noticia es que Elon Musk ahora es accionista y parte de la mesa de directores de Twitter. Así que veremos muchos cambios favorables en Twitter y espero que haya mucha más libertad de expresión. Ya hemos llegado al final de otra corta charla. Verifique todo lo que yo he dicho esta noche y llegue a sus propias conclusiones. Me da un like, aprieta la campanita para enterarse de cuando posteo una nueva charla. Recuerde de recomendar este canal y nos vemos muy pronto para continuar hablando usted y yo de todo un poco y de cualquier cosa.